Capítulo 10. Sabor. No era nada. Apenas era una cosa. Pero era una cosa muy hermosa. Solo un pequeño choque de respiraciones, los ojos estaban completamente cerrados cuando el labio superior de Draco cayó entre los de Hermione, y su lengua atravesó el labio inferior. Solo era una pequeña conexión de carne y el sabor duró solo los 2 clics que el reloj dio, antes de que la realidad y la crueldad los hiciera pedazos. Los salvajes ojos grises se abrieron de golpe, y Draco se lanzó lejos, escondiendo su rostro entre sus manos como si lo hubieran regañado, luchaba fuera de ella con movimientos frenéticos. Su pecho subía y bajaba con confusión y el shock quemándole los huesos, golpeándole su cráneo. Podía oír su jadeo también, y sus ojos se fueron a la piel expuesta del estómago, como esa jodida contracción de lujuria le golpeaba de nuevo en la ingle. Todo estaba volviendo de nuevo a él, la vista, el sonido, simplemente más allá de ella. Miró hacia abajo y frunció el ceño al tubo para alergia vacío en su control, y ni siquiera se había dado cuenta de cuándo la había empujado para alejarla, aunque en realidad la había acercado de nuevo. Chasqueó la lengua con asco, echándole la culpa por haberlo arrastrado a esta situación. A esta vil y repugnante situación. ¿Cómo pudo haber permitido que esto pasara? ¿Cómo pudo Granger haber permitido que esto pasara? ¿Y por qué demonios ella no decía o no hacía nada? Todo lo que cortaba el silencio entre ellos era su volátil y desconcertante respiración. Podía aún saborearla en su boca, su labio superior apenas si lo chupaba. Apresuró a arrastrar la parte posterior de su brazo contra su boca, repitiéndolo varias veces hasta que la fricción empezó a quemar. Con una mirada horrorizada que le brindó a Granger, quien aún se estaba congelando en el piso, se levantó y se tropezó a su habitación, dejando solo el golpe estridente de su puerta para que le recordara que estuvo allí. Pudo haber sacrificado toda la herencia Malfoy para poner un muro entre ellos, pero tendría que hacerlo. Por lo menos, no podía verla ahora, pero la lengua y la nariz aún zumbaban con su esencia, y no sabía si quería hundirse en la dicha de eso, o bloquear sus fosas nasales y arrancar su propia lengua para librarse de ella. Estaba vibrando de ira y mortificación, su rostro estaba cubierto por las palmas de sus manos como un recordatorio de los labios de Granger y su piel desnuda, le pulsaba en la parte posterior de sus párpados. Un gruñido retumbó en la parte delantera de su garganta, burlándose de las amígdalas, mientras trataba de borrar las imágenes y esconderlas en fondo de su cerebro, pero esas escenas se mantenían allí, no lo dejarían en paz. Merlín, la odiaba. Se odiaba. Odiaba cada jodido detalle del evento que lo había dejado humillado y degradado en el incidente. Draco sabía que se había vuelto loco. En realidad era un pensamiento gracioso, nunca se había sentido más real. Y ella sabía deliciosamente peligrosa. Joder. Hermione se estremeció por la explosión de la puerta y suspiró temblorosamente. Quería desaparecer entre las tablas del suelo o pedirle a McGonagall el giratiempo para borrar el incidente. Lo peor de todo era que no tenía idea quién había iniciado sus cosas, su semibeso. ¡Oh Dios! No podía dejar de lamer sus labios y disfrutar los restos de su sabor, algo parecido a los cítricos y a la masculinidad, con un toque de menta. Podía sentir los restos caliente de la palma de su mano contra su abdomen y estaba segura que aún podía sentir su peso apoyada en ella. Malfoy había regresado a su forma más saludable desde que había comenzado a comer sus comidas, y él se había sentido seguro y menos pecaminoso. Sabía que no era la chica más femenina de Hogwarts y tendría que someterse a una lobotomía completa antes de que se convirtiera en una confidente y promiscua tarta, pero tenía necesidades y deseos. Adoraba esa sensación agradable de una proximidad íntima, y Godric podría maldecirla por eso. Draco la había hecho sentir como una loca de ensueño en una felicidad sedante donde había adormecido a su cerebro de una manera maravillosa. Había sido instintivo e impulsivo, un recordatorio de que todavía sentía algo más que la desesperación. Pero ahora. Bueno, ahora solo sentía que había traicionado a todos los que le habían dado su estima y a ella misma. Por la bruja más supuestamente brillante del mundo de su edad, acababa de hacer la cosa más estúpida posible. Necesitaba algo de aire,
para ordenar sus pensamientos y probablemente lo mejor era bajar a la enfermería para asegurarse de que su reacción alérgica estaba bajo control. Había un brillo de sudor en su frente y por encima de su boca mientras se levantaba con cuidado en una posición sentada, gimiendo mientras sus extremidades débiles protestaban. Estaba temblando, a pesar de que podría haber sido cualquiera de las cosas, o ya sea su ataque alérgico o los labios de Draco, no tenía idea. Sus dedos volaron a su camisa y frenéticamente cerró los botones, encontrándolos aún caliente por su contacto. Luchando contra un escalofrío, agarró su varita y luchó contra su puerta, agradeciendo a las olvidadas deidades de que su habitación no estaba lejos de la enfermería. Tropezando con dificultades a lo largo de sus pasillos solitarios, ella giró a los corredores y tuvo el segundo shock de la tarde cuando encontró a la enfermería llena de actividad. Se congeló en la puerta principal y sus ojos bailaban en la habitación ocupada, su confusa mirada de inmediatamente se cayó en su rubia amiga, encaramada en una de las camas. Luna, la llamó, esquivando a 2 de tercer año mientras se acercaba a la Ravenclaw. ¿Qué está pasando? Una de las colmenas de herbología se derrumbó, respondió en su habitual tono de aburrimiento, muchas personas han sido picadas, aunque creo que Dennis Creevey en realidad tienen un caso de envenenamiento de Tichfi. Hermione ni se inmutó con el extraño comentario, todos están bien. Eso creo, Luna asintió, señalando la pequeña erupción en su antebrazo. Madame Pomfrey acaba de terminar con Laura Madley y creo que soy la siguiente. ¿Cuántos van después de ti? Esa gente que está por allí, murmuró, apuntando a una multitud no menor a 15 estudiantes, estoy pensando que las abejas entraron en el castillo por el frío. ¿Por qué estás aquí? Fui picada. Y luego besada. No eras alérgica a la picadura de abejas, Hermione. La otra bruja interrumpió sus pensamientos. Sí, lo soy, solo que. Tus labios lucen un poco diferentes, la rubia comentó con calma, y la princesa Gryffindor sintió que su sangre quemaba en sus mejillas, y tus ojos están un poco brillantes. Tragó fuertemente, es que. Oh, señorita Granger. Una nueva voz interrumpió. Hermione miró hacia arriba para encontrar a una agitada McGonagall acercándose a ella. Allí está, el señor Longbottom dijo que estaría en la librería, ese chico tonto. Ha sido picada. ¿Estás bien? Es eso creo, la morena tartamudeó, quiero decir sí, fui picada pero. De acuerdo, la directora la interrumpió, haciendo un gesto para que Hermione la siguiera, vamos, te volveré a rechecarte ahora. No se puede ser demasiado cuidadosa con su alergia. Tendré que ir y regresarte a buscar, Luna, le susurró a su amiga mientras le seguía los pasos a la bruja mayor. Profesora, necesito. Siéntese en la cama, señorita Granger, McGonagall pidió, tirando de la cortina. Ahora, ¿dónde fue picada? Aquí, contestó, mostrándole a la bruja la piel hinchada entre los nudillos y la muñeca, pero ya. ¿Y usted sola manejó el tubo de su alergia a tiempo? No, pero. Tendré que traer a Poppia. Profesora, Hermione susurró con severidad, manteniendo su voz lo más bajo posible, Draco me dio el antídoto. Las cejas de la directora se elevaron en su frente, brotándole las arrugas y Hermione oyó murmurar un hechizo silenciador rápidamente, antes de que se volviera a ella, el señor Malfoy. Aclaró escépticamente, ¿estás segura? Sí, suspiró, cambiando su peso con molestia, él me ayudó. Las cejas se fueron un poco más altas. Bueno, McGonagall respiró, debo decir que estoy bastante sorprendida. Quizás este es una buena señal, Hermione dijo con prisa, pero con un optimismo incierto, tal vez, estoy penetrando en él. Señorita Granger, la interrumpió con un gesto pequeño, le advierto que no se haga ilusiones con este pequeño proyecto suyo. Pero yo. Es posible que el señor Malfoy no quería ser culpado por cualquier cosa que le pase, continuó con una razón pesada, y la cara de la bruja joven se arrugó con la duda, sin embargo, al menos se encuentra bien. Solo déjame ver sus manos. Hermione distraídamente le brindó su mano,
sus pensamientos fueron llevados cuando McGonagall le inspeccionaba el piquete. Podía recordar muy poco sobre el choque anafiláctico entre los niveles de agitación de la conciencia y el pánico que se había incrustado en la cabeza, así que no tenía idea de cómo Malfoy exactamente la había encontrado los detalles sobre cómo le puso el antídoto. Todo lo que su cerebro le taladraba era él y lo que había pasado después. Godric. 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 De verdad había necesitado la compañía. Había admitido que su deseo de modificar y borrar sus prejuicios se habían convertido en alguna obsesión, pero Dumbledore había visto algo en Draco que se podía cambiar, también lo había visto ella. Su soledad no precisamente le ayudaba a la situación y tenía la sensación de que había contribuido a esa fascinación por los pequeños cambios que había notado en él recientemente. Esos cambios eran minúsculos, pero estaba obsesionada con ellos, obsesionada con él. No podía evitarlo. No pudo evitar que hubiera empezado a darle un beso de vuelta. Se había permitido dirigir una impresionante situación de la cual jamás pasaría de nuevo. Jamás. Aún estaba determinada en romper su forma de pensar, aún sea lavándole el cerebro, pero necesitaba mantener su cerebro en jaque y recodárselo. Malfoy seguía siendo Malfoy, así que tenía que mantener una distancia prudente de él, incluso aun cuando sus labios se sentían como agua, y húmedas plumas. Nunca hubiera imaginado que se sentiría tan suave. Hermione parpadeó cuando se dio cuenta que la boca de McGonagall se movía. «¿Qué?» Tartamudeó, brindándole a su profesora una mirada de disculpa. «Lo siento, no alcancé a escucharla. Dije que a pesar de las razones cuestionables de Malfoy por ayudarte», la directora habló, concentrándose en la herida de la mano de la joven bruja, «espero que les des las gracias apropiadamente». Hermione apenas pudo manejar un asentimiento lento cuando apartó los ojos en silencio, decidiendo que su gratitud hacia el rencoroso Slytherin había ido más lejos de lo apropiado. «Sí, profesora. Tengo nuevas noticias que podrían animarte», le ofreció con una sonrisa rara. «Estaba recibiendo cosas raras hoy en día, recibí una carta de Ninfadora». «¿Tonks?», preguntó, su cabeza se giró con interés. «¿Está bien?» «Ella está bien por lo que yo sé», la profesora le aseguró. «Vino de visita por un par de días para debatir algunas medidas de seguridad de Hogwarts». «¿Podré verla?» «Por favor, déjeme verla, pro». «Tranquila», McGonagall suspiró, «ella quiere pasar desapercibida, por lo que se está quedando en las Tres Escobas y estoy encantada de darte el permiso para que permanezcas con ella durante un par de noches». «Oh, gracias», Hermione sonrió, olvidando su distracción de su problema del otro día. «Muchísimas gracias, profesora. ¿Cuándo vendrá?» «El próximo jueves y se irá el sábado», explicó, terminando de analizar la mano de Hermione. «Espero que atiendas todas tus clases, aunque dudo que te pierdas algunas de cualquier manera». «Por supuesto que no, profesora». «Entonces no tengo ningún problema con ello», la directora expresó, «y creo que sería demasiado bueno que puedas verla. Luces un poco problemática últimamente». «Espere», la joven bruja frunció el ceño mientras Draco caía de nueva cuenta en su cabeza. «Labios, ¿qué hay con Malfoy?» «¿Qué hay con él?», replicó tranquilamente. «Me has dicho tú misma que pasa la mayor parte de su tiempo en su cuarto. Si de algo de lo que estoy segura querrá es tener tiempo para sí mismo, y te recomendaría sacar el máximo provecho de este pequeño descanso de él. Sé que hallarse viviendo con él, es difícil. No tienes idea, profesora, cómo hoy cada vez se ponen más difíciles». «Supongo», la morena susurró, dándose cuenta que tenía aún otro secreto, y posiblemente ese era el peor. «Aún vamos a ir a Hogsmeade este fin de semana». «Por supuesto», McGonagall asintió. «Me imagino que muchos de tus amigos querrán cosas que les traigas». «Solo le pregunté a Malfoy». «No», murmuró, cerrando sus ojos para esconder su culpa, «solo uno». «¿No piensas que es triste?» Hermione arqueó una ceja en su brillante pelo de su compañero. «Debo pensar que es triste». «Todas esas abejas van a morir», Luna dijo calladamente, ajustándose en la silla de la biblioteca. 22 personas fueron picadas,
así que son 22 abejas por lo menos. Le ofreció a su amiga una sonrisa débil pero cariñosa y privadamente le brindó a su amiga unas gracias por haberle brindado algún tipo de distracción. La biblioteca estaba fría y vacía salvo por unos alumnos de quinto que estaban en la otra esquina. La noche de invierno estaba empezando a echar una oscuridad marina en el espacio. Rodeada de libros y de la encantadora inocencia de Luna, Hermione encontró sus pensamientos tempestuosos de Malfoy ya un poco más tranquilos, aunque sabía que era temporal. No te preocupes, Luna, es solo un mito, Hermione le dijo acalorada, solo la abeja reina muere después de que haya picado y Hogwarts solo mantiene a los abejorros. Oh, esas son buenas noticias, murmuró, levantando la cabeza detrás de sus ojos vagos sobre los rasgos característicos de la otra chica. Tus labios aún siguen viéndose diferentes, Hermione. No, no se ven, la bruja de ojos ambarinos se defendió, están bien. Pero tu mano está toda curada, continuó ausente, tal vez reaccionaste a otra cosa un poco más fuerte. Eso era la cosa con la angelical y tierna Ravenclaw, mientras su tono se mantenía suave y constante, a menudo murmuraba un comentario aparentemente inocente haciendo que te sintieras bien iluminado o paranoico. Lo cual definitivamente era el último caso. No puedo pensar en nada, Hermione pensó secamente, eso importa. Solo si a ti te molesta, se encogió de hombros, cambiándole de página al libro, ¿te gustaría quedarte en la torre de Ravenclaw esta noche? Sé que no te gusta estar sola con este viento. Era una oferta tentadora, había estado posponiendo deliberadamente volver a su dormitorio por él, y allí estaba la oportunidad perfecta para prolongar la separación. Aquí fue donde su valentía Gryffindor se convirtió en un impedimento, obstinadamente le decía que evitando su propia casa era una opción de cobardes. Su sentido común también saltó y le recordó que tendría que enfrentar la situación con el tiempo y cuanto más tiempo dejara, más pesado sería. No, está bien, suspiró de mala gana, me resulta difícil dormir en una cama diferente. Está bien, Luna asintió sin ninguna expresión, poco a poco empezó a empacar sus pertenencias, bueno, si cambias de opinión, estoy segura de que puedas descifrar el enigma. Gracias. ¿Quieres que camine contigo de regreso? Prefiero caminar sola, replicó, alzándose de su asiento, dándole a la chica de Gryffindor una mirada larga. No sé qué le has hecho a tus labios para que luzcan diferentes, pero lucen hermosos, Hermione. La bruja más grande no pudo evitar estremecerse. Lo estás imaginando, respondió con una indiferencia forzada, incapaz de sentir la impaciencia entre ellas antes de que Luna se volteara. La paranoia estaba de vuelta. Buenas noches, Luna. Buenas noches, regresó, mientras desaparecía entre los pasillos. Hermione frunció los labios, y juraría que su lengua sacó el sabor de Malfoy afrutado en su susurro. Querido Merlín, eso era duro. Ese incidente que apenas era nada se había convertido en un torpe y tonto peligroso pensamiento que se fue convirtiendo en uno muy rápido y salvaje para comprenderlo realmente. La peor cosa es que, no tenía idea, de si tenía que erradicarlo de su memoria o si toda la confusión valía la pena para sentir esos cosquilleos agradables dentro de su boca. Eso siquiera contaría como un beso. Oh, mierda, se susurró a sí misma, agarrando sus cosas, y un par de textos extra de magia oscura y horrocruxes antes de que abandonara la librería. Los vientos de noviembre casi siempre los descartaba para dormir en el sofá, y no dudaba de que Malfoy se uniría a ella otra vez. No estaba segura de cómo sentirse sobre eso. Mientras estaba muy contenta de tener la mayor distancia posible de él, las 2 noches que había dormido cerca de Draco habían sido los más largos y relajantes descansos desde que Harry y Ron se habían marchado. Se dijo a sí misma que era simple porque su compañía siempre le brindaba cierto nivel de seguridad, pero era algo hipnótico sus respiraciones por la noche. Pausó cuando llegó al cuarto, dándose cuenta de que estaba temblando ligeramente, su corazón palpitaba estruendosamente dentro de su pecho. Inhaló hasta que empezó a quemar y relajó el aire tan lento como si fuera posible, agitando nerviosamente las uñas y practicante se comió el botón de arriba. Godric, dame fuerzas, musitó,
ofreciéndole a los curiosos leones la contraseña, ad lucem. Con dedos temblorosos y un latido perdido, empujó las puertas encontrándose con el cuarto oscuro y solo se encontró con unas líneas de sombras familiares. Caminó hacia la pequeña cocina y concluyó que un chocolate caliente podría calmar algunos de sus nervios. Asumió que Malfoy estaba en su cuarto y que allí estaría por el resto de la noche, descansó sus hombros y se permitió relajarse. En silencio, encendió algunas de las velas solo para crear un buen presueño. Mientras se hacía la bebida, la bruja estaba completamente ajena al par de ojos de serpiente que veían cada uno de sus movimientos. Draco la observó desde el sofá, perdiendo la oscuridad que lo había escudado antes de que Granger trajera un poco de luz al cuarto. Típico. No lo había notado, lo cual era extraño porque podría jurar que había volteado su mirada en él, cuando había pasado por la puerta, aunque probablemente estaba el cuarto más oscuro de lo que pensaba. Aseguró que su respiración se calmara y fuera constante, abiertamente la miró de nuevo, con una masa confusa de rizos, deslizándose por la espalda para terminar en las llameantes caderas femeninas que apenas si eran visibles bajo su túnica. Había tenido la intención de molestarla, quizás asustarla, y amenazarla para su propia diversión para demostrarle que su desliz anterior no significaba nada. Así había sido el plan, pero una vez más ese plan lucía tan lejano como cuando buscas el camino en la niebla al momento de estudiar a la bruja con fastidio. Ella inclinó la cabeza y le dio a su nuca un masaje lento antes de que se quitara las ropas, arrojándolas sobre el mostrador. No pudo evitar mirar los tirantes del brasier apenas visibles debajo de su camisa blanca y no era más que capaz de distinguir que eran de un color azul claro. Simples y serenos, típico de Granger, pero ese espasmo entre sus caderas lo sacudió de nuevo de todos modos. Dejó su asiento cuidadosamente, escabulléndose alrededor de los muebles y sombras, con pisadas inaudibles hasta que estuvo un poco más cerca de ella. Tal vez si pudiese estar más cerca, tendría lo suficiente para inhalar su esencia, imitar su sabor. Percatándose así de mismo de esa idea peligrosa, se recordó que tan repulsiva era con su sangre inferior. Una imagen de ese libro mugle que había insistido en que leyera cruzó su mente, pero enseguida lo apartó poniendo en su lugar una mueca burlona en su rostro, solo para reflejar lo mucho que la despreciaba. Y lo hacía, con honestidad, en realidad lo hacía. Y ella necesitaba saber eso. Deslizándose por la cocina, estaba lo suficientemente cerca para poder tocarla, y la inocente brujita no estaba consciente hasta que sus pies hicieron eco en el piso. Hermione se dio la vuelta tan rápido que golpeó su taza en una parte, rompiéndola, vertiéndola en el suelo con un crujido fuerte. Su pelo estaba azotado por su cara, atrapado entre los labios entreabiertos y húmedos mientras que sus ojos brillaban como un par de tormentas de sorpresa. Jadeaba desesperadamente cuando se tambaleó hacia atrás, pero la mano de Draco salió corriendo para agarrarle su muñeca. Draco, se quedó sin aliento, tratando de alejarse y proteger su cara. ¿Qué estás? Pero se detuvo a medida que él le tomó la otra mano y las puso con firmeza a los costados, apoyándola hasta que quedó atrapada entre él y el contador. Sintió burbujas de pánico en su pecho, no porque pensaba que la podía lastimar, sino porque estaba muy cerca. Su respiración se alarmó cuando chupaba esa droga de aroma masculino, y se encontró con su cuerpo repleto de calor cuando su proximidad dolía. Lo miró con ojos bien abiertos cuando parecía que la había empujado un poco lejos, tambaleándose con pequeños pero seductores movimientos. El aire estaba encajada en su garganta, cuando Draco se alzó por encima en sus características formas de una mueca tensa gruñendo desde su tráquea. Quiero aclarar ciertas cosas, le espetó sin rodeos, y Granger saltó al oír su voz, no te ayudé, porque en verdad me importa una mierda tu vida. Yo. Cállate, susurró con crueldad, agarrando sus muñecas un poco más apretadas, estoy hablando demasiado serio Granger. Sé cómo tú patéticamente empezó a trabajar, y te estoy diciendo que no significó ninguna estúpida cosa. Entonces, ¿por qué me ayudaste? Preguntó con toda la facilidad que pudo, enseñando a enmascarar sus expresiones en control. ¿Por qué te importó? Demonios, ¿por qué tenía que hacerlo? Gritó,
Si hubieras muerto entonces yo. Te hubieran culpado, terminó en un tono decepcionada, excepto que no lo hiciste. No tenías magia, Malfoy. ¿De verdad crees que pensarían que habías depositado una abeja para qué? Creo que tú y tu preciosa orden harían cualquier cosa para deshacerse de mí. Bueno, estás equivocado, tragó rápidamente, no lo harían. No me importa. Escupió, acercando un poco más la cabeza, te estoy diciendo aquí y ahora que no me interesa una mierda si vives o mueres. No debería de haberle dolido eso, pero lo hizo. Sintió que algo en su pecho se reducía y se marchitaba como un pergamino que quemaba, pero hizo todo lo que pudo para no demostrarlo. Tú me ayudaste y yo te ayudé, Draco continuó resueltamente, incluso, dejemos las cosas así y regresemos a odiarnos mutuamente. Entonces regresamos donde empezamos, suspiró, odiando el borde de tristeza de su susurro. Draco parpadeó a su comentario extraño y pesado. Sus pequeñas bocanadas de aire se escapaban a través de la piel de su rostro, y tomó cada punto de su autocontrol para no mirar hacia abajo en la boca de la castaña. Ella se sentía tan encantadoramente vulnerable y pequeña a su lado y se culpó una vez más por esta infernal claustrofobia y le recordó que aún seguían los restos de su sangre bailando un vals en él. Tenía que cortar esta discusión, podía sentir el hambre incesante y desagradable de su locura quebrándose de nuevo. Necesitaba librarse de la castaña. Hemos terminado aquí, gruñó, liberando las muñecas y caminando hacia su habitación, y como dije Granger, no dejes que tu cerebro se exceda en trabajar y vuele más allá de lo obvio. Hermione sintió la fría envoltura alrededor con la rapidez con la que se alejó, y algo pasó en su cabeza mientras observaba los finos músculos de sus hombros relajarse. No estaba satisfecha en la manera en la que él había terminado las cosas, y la valentía de un Gryffindor combinada con su propia curiosidad era una peligrosa mezcla en tiempos como estos. La pregunta saltó en su diente antes de que la pudiera detener. ¿Y qué pasó después de que me ayudaste? Sabía que su voz estaba vacilando, pero no le importó lo cuán abruptamente lo estancó antes de que pudiera llegar a su puerta. El aire de la habitación de inmediato creció más grueso e incómodo, pero sus ojos marrones estaban pegados en Draco cuando poco a poco se giró disparándole una mirada feroz que le quitó el aliento. En busca de algún lugar entre la indignación y la preocupación, se encontró una vez más con sus destacados rasgos aristocráticos y sorprendentemente exasperantes. Draco realmente era. Nada pasó, Draco bufó lentamente, caminando hacia ella, señalándola con un dedo tembloroso de rabia. ¿Me escuchaste, Granger? Nada mierdas pasó. Entonces debo de recordar cosas totalmente diferentes, contraatacó, levantando el mentón desafiante, porque yo recuerdo. Cierra la maldita. ¿Que tú y yo? No, ladró, estaba lo suficientemente cerca para que sus sentidos una vez más fueran dominados por la bruja, nada pasó. Y nada debió haber pasado. Así que cierra tu mugrosa boca sangre Mi sucia boca de sangre sucia. Terminó de manera uniforme, inclinando su cabeza confiadamente de lado, cruzando sus brazos sobre su pecho. Sé que he tocado una fibra sensible con tus prejuicios en contra de los muggles, Malfoy, así que puedes utilizar esa palabra tonta como tú quieras, pero yo sé que empezaste a dudar. Eres tan estúpidamente tonta. Respondió, pero no había una pizca de duda que esperaba que no pudiera oír. Te odio a ti y a los de tu clase y tú y tu sucia boca de sangre sucia me han probado cuán viles son todos los. Bien, besaste esta boca de sangre sucia. No, mierda, no lo hice. Ambos se agitaron y se sonrojaron congelándose cuando sus narices se rozaron suavemente, dorados y plateados ojos daban vueltas en confusión. Hermione no se atrevió a moverse cuando sus respiraciones deliciosas poco a poco cayeron en su boca otra vez, y el calor latente en su pecho regresó. Draco lucía horrorizado y quizás un poco temeroso mientras el silencio se extendía a su alrededor cuando hizo todo lo posible para ahogarse en un impulso casi instintivo para robarle otra vez su sabor. Cerró sus ojos. Sí, definitivamente se había vuelto loco. Le dio una alabanza a Salazar por haberle albergado una pequeña chispa en su cerebro que lo sacudió de nuevo a la realidad y le recordó quién era y quién era ella.
Sangre sucia. Sangre sucia. Sangre sucia. Él mismo se separó demasiado rápido y tropezó con sus pies torpes, lanzándole una mirada de desprecio puro y de desconcierto, su cabeza le daba vueltas. Granger parecía que lo estaba un poco invitando, la boca ligeramente separada y un rubor rosado manchaban sus mejillas atravesando sus clavículas. Demasiado humano, demasiado normal. Joder, necesitaba marcharse a su cuarto. Nada pasó, repitió entre arcadas de pánico en su pecho, ¿entiendes, Granger? Y si necesitas ayuda de nuevo, te juro por mi apellido de Malfoy que voy a verte sufrir y disfrutaré cada segundo. Sus palabras oscuras y constantes se apuñalaron como dardos helados. Draco, yo. Solo aléjate de mí, amenazó en un susurro, retirándose a su habitación, mantente jodidamente alejada de mí. Y Hermione se quedó sola, culpable, preguntándose si dejaría que la besara de nuevo. Del otro lado de la puerta, Draco se puso de rodillas, y hundió su cabeza en las palmas, maldiciendo la tumba de Merlín, dándole la espalda por reducirlo a esta patética excusa de un mago. Sin magia y su cordura en un estado frágil, determinó que este era el punto más bajo de su vida, y la peor cosa, solo ella parecía aliviar la tempestad de su cerebro. Con esa idea desconcertante nublando su mente otra larga migraña le no, se había rendido a las migajas débiles de su orgullo por otro sabor de ella, aunque solo sea para ahuyentar a los demonios que le atormentaban hacerle imposible el dormir. ¿Qué jodidos me está haciendo? Y porque tenía la sensación de que las cosas solamente se ponían cada vez peores.